Gloria a Dios, qué bueno es el Señor. Sí, amén, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es el Señor, que nos hemos gozado con esas hermosas alabanzas. Gloria a Dios, que el Señor pues nos da para que le cantemos, pues la palabra del Señor dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Aleluya. Todo lo que respire, dice, alabe a Jehová. Amén. Por eso hemos cantado. Ahora pues también no puede haber culto si no hay palabra del Señor, y en esta hermosa hora, gloria a Dios, vamos a llevar pues la palabra del Señor. Gloria a Dios. Siempre saludando también a los amigos, hermanos que se puedan conectar o que puedan ver este mensaje. Les invito también a que lo compartan. Bendito sea el Señor. Porque hermano, si usted comparte, o usted amigo, si usted comparte el mensaje, usted lo que hace también es participar en la predicación que el Señor ha encomendado, que hay que predicar la palabra en todo el mundo. Y gracias al Señor que por medio de del Facebook, de las redes sociales, se puede llegar a muchos lugares, ¿verdad? Eso es gracias a Dios, el que usa para bien las redes sociales, porque las redes sociales también están entorpeciendo a muchas personas, jóvenes, ¿verdad?, que solo lo usan para estar chateando, para estarse enamorando o diciéndose cosas, ¿verdad? Eso también es una pérdida de tiempo que le está robando el enemigo la mente y la bendición del Señor. Pero cuando usamos las redes sociales para predicar la palabra, eso pues es bueno. ¿Por qué? Porque si no hubiera estas redes sociales, nosotros no pudiéramos alcanzar a otros países para que la palabra llegue. Pues de otros países también nos han saludado, que han visto los mensajes, ¿verdad? Y eso nos alegra mucho, ¿verdad?, que se esté viendo en otros lugares. Pero ¿cómo se puede ver más cuando compartimos? Usted tiene familiares, usted tiene amigos, este amigo puede compartir, ¿verdad? Bueno, no pensamos que llegar directamente, porque hoy en día, amados hermanos, la persona se ha conformado, ¿verdad?, con esta clase de iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Se ha conformado en esa clase de iglesias de la prosperidad, donde como ellos lo que buscan es su dinero, no le dicen la palabra del Señor. Pero que le encomendó el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad?, fue que predicase la palabra, las sanas doctrinas. ¿Qué es sana doctrina? Es cuando predicamos toda la palabra, sin andarle rodeando, ¿verdad? Porque los tiempos que estamos viviendo es necesario. Estamos viendo, si usted se mete a las redes sociales y ve la clase de iglesias que hay, que decimos ser la iglesia del Señor, es horror. ¿Qué pensará Dios? ¿Qué pensarán los discípulos que dieron su sangre, dieron su vida para que este evangelio estuviera vivo aquí todavía hoy en el siglo XXI? ¿Qué pensará el Señor, que después de haber mandado a nuestro Señor Jesucristo a dar su vida, esté todavía la iglesia jugando, entreteniéndose, dando su dinero para que le otorguen pecado dentro de la iglesia? Aleluya. Amados hermanos, por eso es necesario, ¿verdad?, que, como dice la palabra de Dios, instruye, ¿verdad?, redarguye, reprende, ¿verdad?, para que seamos reprendidos. Y esto no lo usan, esto que la misma palabra, el Espíritu Santo dio para que los predicadores
formaran un pueblo. Para eso fue constituido, ¿verdad? Que el Señor constituyó los apóstoles, ¿verdad? Maestros, profetas y pastores para que instruyeran al pueblo, para que edificasen al pueblo, no para que negociasen con el pueblo. Da horror y coraje saber esta clase de iglesias, mujeres predicando todas pintadas, con grandes aretes, empantalonadas, con falditas, arriba de los altares. Da coraje. ¿Y qué predican? Que hablan los billetes, dice. Y se pone aquí en las orejas. Se pone el billete. Ay. Gloria a Dios, aleluya. Otros que han salido, amados hermanos, con lenguas que no son de Dios, son lenguas falsas. Otros que han salido sanando, haciendo milagros. Si no veo una iglesia que se predique la verdad, si no veo una iglesia que en verdad tenga predique con ejemplos, y veo una iglesia bien ordenada como la Biblia lo dice, es mentira de todos estos charlatanes. Aleluya. Todo eso es falso y no podemos decirle amén a esa falsedad. Por eso dice la Biblia que no a todo le digamos amén. Yo no sé a dónde usted esté congregándose, yo no sé, solo sé que la palabra es la que vamos a predicar. Amén. No le caemos bien a la gente, porque a la gente le gusta que le hablen palabras dulces, como cuando el novio anda enamorando a la novia, que luego le dice que le va a bajar la luna y las estrellas. Gloria a Dios, Y aleluya. todo eso es mentira. Esas mentiras se las están dando esta clase de pastores de esta clase de iglesia de la prosperidad. Aleluya. Así que, amado hermano y amigo, quiere la salvación, no busque entretención. Mejor busque donde se le predique la palabra de Dios. Y si usted tiene una Biblia, compare por qué se predica de esa manera, ¿verdad? Mire, quiere la salvación. Hay muchos predicadores que no han dejado la sana doctrina. Muchos. Así como hay falsos y muchos falsos, quizás hay más falsos que predicadores genuinos que predican la verdad. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Y Dios nos ha dado 5 sentidos para ver el bien y el mal. Estamos en los últimos tiempos. Amén. Gloria a Dios. Estamos en los últimos tiempos. Y por eso, amado hermano, es de tener cuidado. Si usted ha estado ahí perdiendo el tiempo, busque una iglesia donde le predique contra el pecado. Amén. Porque esa es la palabra. Jesús, eso fue lo que predicó. Juan el Bautista, que es el primer predicador del Evangelio, eso fue lo que predicó, contra el pecado. Ahora no. Ahora con filosofías engañan a la gente. Si fuimos engañados por el catolicismo y seguimos engañados por estos ingratos hijos del diablo, que no le tienen amor a las almas porque las están matando. Aleluya. Las están matando, ¿verdad? Pero hoy tiene Biblia usted. Cuando nuestros padres los engañaron era porque no habían Biblias. Escondieron las Biblias. Por eso fueron engañados nuestros padres, y nuestros padres nos inculcaron el catolicismo. Aleluya.
Pero nosotros que tenemos Biblia, desde que vinieron las Biblias, fue donde Dios vino trabajando al hombre para que conociera lo que no somos haraganes para leer, pues. Porque el que es haragán para leer puede tener Biblia y la tiene toda empolvada en la casa, engavetada. Debajo de la cama. Pero Gloria a Dios. el que la lee, ahí es donde se separó, ahora lo dicen los hermanos separados, lo dicen. ¿Por qué nos separamos? Porque conocimos la palabra, que era muy diferente a la religión que dice que es la iglesia de Jesucristo, donde cabe de todo, Aleluya. donde cabe el traficante, donde caben los políticos, donde cabe la mujer adúltera, el hombre adúltero, donde caben los afeminados, donde caben las lesbianas, donde cabe todo aquello negro que se hace en este mundo que a Dios no le agrada, pero es la iglesia. Entonces ahí es donde tenemos que ver a dónde estamos. Si estos practican tales cosas y en la iglesia de la prosperidad se está haciendo igual, entonces no han salido de nada. No han salido de nada. Han salido, como dice, de las llamas al trasero. Porque siempre el Señor los va a rechazar, dice la Biblia, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener mucha atención y no rechazar palabra de Dios. Porque dice que el que rechaza esto, no rechaza a hombre, sino a Dios. Aleluya. Porque esta palabra no es del hombre. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Bendito sea el Señor. Así es que en esta hora, gloria a Dios, mientras hablaba para ver si habían ya conectados, bendito sea el Señor, pero siempre es la misma palabra que estamos ya hablando, bendito sea el Señor, y con aquel sentimiento y coraje, ¿verdad? Que da no sé qué cuando uno se mete al Facebook y ve clases de mujeres, esas mujeres, si el ministerio no es de las mujeres, el ministerio de la predicación no es de las mujeres, pero lo han tomado, bueno, la que lo hace con aquel amor de que siente el llamado, y ya que los hombres se han acobardado, ya que la juventud, que es la más preparada hoy en estudios, se ha acobardado y no quieren tomar la mancera de la predicación, y las mujeres tienen la capacidad, con tal sea sana doctrina, adelante, hermana. Pero esta clase de gente son rameras, como con espíritu de Jezabel, que están adentro de las iglesias. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. En esta hermosa noche, gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Así como lo hemos gozado con los cánticos, también esta palabra es para que nosotros nos vayamos quitando todo aquello que no está bien en nuestra vida espiritual, si queremos ser salvos. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, y tenemos un tema de esta noche. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El tema de esta noche se titula En templos sucios no mora el Espíritu Santo, porque el templo de Dios tiene que estar limpio. Amén. Gloria a Dios. En templos sucios no mora el Espíritu Santo, porque el templo de Dios tiene que estar limpio. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Con ese tema, amados hermanos, veamos la palabra del Señor en 2 de Corintios 6, 14.
Gloria a Jesús. Y los que me estén escuchando en sus casas, aquí en esta colonia donde estamos predicando como Ministerio Luz en el Camino, pues les invitamos a que busque la palabra. Usted que se congrega, usted que está dentro de una congregación, busque esa palabra porque es para usted también. Bendito sea el Señor, pues ya que Dios ha provisto este sonido, pues es para que todos los que alcanzan a escuchar por medio de este sonido, para usted también es la palabra, porque usted también tiene alma. Y si usted está en el Evangelio, pues usted tiene que ver cómo está delante del Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Segunda de Corintios 6, 14 al 16, vamos a comenzar la lectura porque a mí me gusta que leamos Biblia bastante. Bendito sea el Señor. No me gusta predicar de un solo versículo porque a veces los evangelistas lo que hacen es que lo que se les viene y tratan al pueblo. No se trata de tratar al pueblo, se trata de hablarle lo que está escrito en la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Bendito sea. Y nos dice la palabra en 2 de Corintios 6, 14 al 16, dice de esta manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Alabado sea, Señor, en esta hermosa noche. Gloria a Dios. Le doy gracias, eterno Dios, por su grande misericordia. Porque no es que seamos capaces, eterno Dios, de llevar esta palabra, Padre, sino, Dios mío, es por tu grande misericordia que nos revela, Señor, lo que debemos de predicar. En estos tiempos, Padre, yo sé que tú estás airado, Señor, en vez de pueblo, Señor, que está desobedeciendo tu palabra, que está desobedeciendo tu verdad. Se ha metido más a las fábulas, Padre Santo, aleluya, aleluya, Padre, pero eterno Dios Santo, aleluya, Señor, venga despertando el que duerme, venga, Dios mío, aleluya, alertando, Dios mío, y venga iluminando el que está en las oscuras, el que está, Dios mío, viviendo en tinieblas. Oh Dios del cielo santo, para que esta palabra llegue, Señor, a su vida y llegue, Señor, a despertarle y llegue, Señor, a darle, Dios mío, el conocimiento y se aparte, Padre, de toda esa mentira del diablo que hay ahora, Señor, en las congregaciones. No digo todas, Padre, porque usted lo sabe, Señor, a dónde están esas falsedades, eterno Dios, en estos tiempos. Tu palabra dice que en los postreros tiempos se amontonarán muchos, aleluya, Señor, falsos enseñadores, falsos, eterno Dios santo, aleluya, poderoso Dios del cielo, enseñando falsamente, eterno Padre celestial. Pero, Dios mío, tú eres Dios y a ti clamamos la misericordia, porque si hay todavía, Señor, almas que salvar, como dice tu palabra, Señor, que Cristo no ha venido, porque hay almas que salvar. Despierte, Señor, antes de que sea tarde a esas almas para que entiendan, Padre, para que razonen, para que, Dios mío, aleluya, se aparten, eterno Dios, si están, Dios mío, en pecado, si están en esas congregaciones y les otorgan el pecado, que se logren apartar y se arrepientan, pues tu palabra dice, eterno Dios, allá en Juan, si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre. Bendito sea, Padre, tú no eres Dios, aleluya, Señor, que castiga,
sin aviso, Señor. Siempre has avisado al pueblo cuando vas a castigar algo, Padre. Este virus, Dios mío, tú has venido hablando, Dios mío, aleluya, de muchas maneras para que el pueblo se perciba, para que la gente se perciba. Pero eterno Dios, se ha hecho caso omiso y ahí tenemos las consecuencias, eterno Padre Celestial. Pero rogamos, Padre, para que sea usted, Dios mío, porque usted es un Dios de misericordia y puede dar, Dios mío, todavía la oportunidad a los oyentes, Padre, para que se retracten de sus malos caminos y puedan, eterno Dios, echar manos todavía a la salvación, Padre eterno. Reprenda, Dios mío, toda oposición, reprenda, Padre, toda oposición y venga llenando este vaso, Padre Santo, para que fluya palabra que podamos dar en esta noche, Señor. Gracias, Señor. Bendiga esta palabra, que sea bendita, Dios mío, para que cada uno, Dios mío, la reciba, Padre, y reciba su bendición, eterno Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hemos leído la palabra del Señor, amados hermanos y amigos, porque esta palabra es para los amigos que no han aceptado también al Señor. ¿Por qué debemos de predicar con la verdad? Porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. La verdad es esta: el que no predica conforme a esta palabra, que se atenga a sus consecuencias. Amén. Gloria Que se atenga a sus consecuencias. Porque todas las almas que se pierdan por la mentira que ellos han tenido, que ellos han hablado, que ellos le han dado al pueblo, todas las almas que se pierdan van a ir sobre sus hombros. Bendito sea el Señor. Y por eso cada predicador tiene que tener cuidado con lo que predica. Quiere tener fama. El Señor no vino a dar fama a nadie. El Señor solo dijo que se predicara. No busquemos fama ni busquemos riquezas, porque el Señor no ofreció riquezas por predicar la palabra. Así es que veamos lo que dice la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. ¿De qué trata la palabra del Señor, amado hermano y amigo? El Espíritu Santo lo que está hablando para que el pueblo de Dios no estuviera uniéndose con lo del mundo, que no tuviera acuerdos para que no fuera a ser seducido, ya que había creído, ya que usted ha creído en la palabra de Dios. Entonces tiene que tener un gran cuidado, porque puede ser seducido
a volver a lo que era antes. Conozco personas que aceptan y a los 2 meses andan predicando, pero sin ninguna preparación. Muchas veces estas personas han sido drogos o han sido borrachos y se han ido a predicar muchas veces a los mismos drogos o a los mismos borrachos. Y en lugar de convencerlos, como no tienen una preparación, ellos son convencidos y vuelven a las drogas o vuelven a ser borrachos. Pues de esto es que el Señor, a través del Espíritu Santo, está hablando, ¿verdad? Que no nos unamos en yugo desigual. Al pueblo de Israel le encargó que no juntase las mujeres israelitas con los jóvenes de los países paganos. Que no se juntase el joven con la joven de los países paganos. Porque si ellos se juntasen, entonces lo que iba a ser seducido, así como fue Sansón, ¿verdad? Sansón fue seducido por Dalila y lo hizo hacer lo malo, ¿verdad? Aún el gran sabio Salomón fue seducido por aquella mujer que lo hizo que adorara las estatuas de el pueblo pagano desde era ella. Entonces eso es lo que viene hablando el Espíritu a través del apóstol, para que no se junte, ¿verdad? Porque ¿qué comunión dice? Tiene la luz con las tinieblas. Si dice la palabra del Señor que nosotros somos luz, ¿verdad? Entre las tinieblas. Si usted creyó a la palabra de Dios y por esta palabra ha sido purificado o purificada, entonces usted ya no tiene que andar ni tan siquiera recibiendo una invitación. Acompáñame que voy a una fiesta. Acompáñame que voy a ir a una boda. Acompáñame que voy a un cumpleaños. Aleluya. Ya puesto en esos lugares, se le olvidó que usted es cristiana o que usted es cristiano, y si es posible, aplaude a la música pagana. Aleluya. Por eso es que no puede, y está diciendo la palabra, pero usted está practicando en las iglesias. ¿Por qué, amado hermano? Porque mejor somos amigos del impío y no hacemos amistad con los cristianos. Amén. Gloria a Dios. De una iglesia a otra no se llevan. Si no, pregúntenme a mí, que ahí pasa la calle, ahí pasan los hermanos y las hermanas, no saludan. Aleluya. Pero con los mundanos y con las mundanas, ahí son amigos. Aleluya. Gloria a Allí Dios. son amigos. La palabra no se equivoca, amado hermano. La palabra no se equivoca. Por eso es que el Señor dice, ¿verdad?, que Él conoce a lo suyo, ¿verdad? Porque Él no se equivoca. Y por eso es esta palabra, para que sepamos conducirnos y no estarle fallando a Dios. Porque hay que hacer como dice la palabra y no conforme yo quiero. Porque si usted hace como usted quiere, está
está llevando el libre albedrío a su vida, y el libre albedrío puede ser para salvación o puede ser para condenación, ¿verdad? Porque Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo. Allí puso el libre albedrío. El que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo. ¿Y qué es negarse? A todas las pasiones del mundo. Pero como estamos acostumbrados con este tipo de iglesias que tenemos en estos tiempos, amados hermanos y amadas hermanas, que ya perdieron la sensibilidad espiritual y ya no viven conforme el espíritu, sino conforme la carne. Aleluya. Alabado sea Dios, amados hermanos. Aleluya. Pero así están las cosas. Bendito sea el Señor. Así están las cosas. Por eso es que ahora, aleluya, no hacemos la amistad entre los hermanos, donde la palabra del Señor nos habla, ¿verdad? Que por eso nos llamamos hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Gloria. Somos el cuerpo de Cristo, si en verdad hemos creído a Cristo y hemos recibido la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si no, somos separados del Señor, ¿verdad? Por nuestras actitudes, amados hermanos, porque no es una actitud espiritual, sino que es una actitud carnal. Amén. Alabado sea el Señor. Porque se puede ver claramente, ya a mí me gusta estar viendo muchos cultos, alabado sea Dios, que hasta eso están llevando, amados hermanos, aleluya, porque se les gusta, aleluya, darse a conocer en las redes sociales, gloria a Jesús. Pero ¿qué sucede, amados hermanos? Se puede ver también que en las redes sociales solamente está, se cerró eso, Gloria a Dios. Aleluya. solamente está, ya volvió, recibiendo o le gusta ver la música. Solo donde hay música, donde hay danza, donde hay lenguas, ahí le gusta ver. Esta clase de iglesia no pone mensajes. O sea, ¿por qué no sube mejor el mensaje en lugar de estarse exhibiendo? Si en verdad recibe el Espíritu de Dios y hay danza y hay lenguas, pero no tiene que estarse exhibiendo públicamente. Exhibe el mensaje, porque es el que dijo el Señor: ir y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyera y fue bautizado será salvo. Amén. Gloria a Dios. A eso lo han mandado. No exhibir cultos. O sea, los cánticos sí les gusta exhibir, las danzas, ¿verdad? Hermanos, hoy es un desorden terrible que hay dentro de las iglesias. Ya no hay un orden espiritual. Ya hay danzas carnales. Sí, amén. En la forma de vestir se le nota. ¿Por qué le pusimos que en templo sucio no mora el Espíritu Santo? Porque el templo de Dios tiene que estar limpio. Sí, amén. Así que no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Mucha gente quiere estar en el Evangelio y el Facebook, en lugar de poner mensajes, mejor se exhibe como si fueran modelos, mujeres modelos, hombres modelos. No es eso. Entonces no son cristianos. Con lentes, con sombrero, con gorras, y no hay el que hacer. ¿Ah? No hay el que hacer. ¿Cree que agraden a Dios?
El Evangelio no nos enseña a modelar. El Evangelio nos enseña a ser humilde de corazón. Eso nos enseña el Señor. No a modelar. ¿Cómo está ese corazón cuando está modelando al público o al mundo? ¿Cuántos likes quiere por esos modelos? Alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. En templos sucios no mora el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Pues dice, no montéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los que no creen. Los que no creen. Los que andan en ese mundo haciendo lo que ellos quieren y así quieren estar participando la iglesia, adentro de la iglesia y adentro del mundo. Aleluya. Cristo viene. Cristo viene por una iglesia y ya vamos a ver la iglesia por la que viene. Por eso es que debemos de predicar respeto a la iglesia que el Señor quiere y el templo como debe de estar. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Dios si usted está conforme la comunión con Cristo. Si está conforme a la comunión con Cristo, está aceptando su palabra y está viviendo la palabra. Esto no se trata de ganar popularidad, de tener fama. Se trata de ser ejemplo y de predicar la verdad. Si con la verdad se convence una alma, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. ¿De qué me sirve tener multitud de gente, como veo en esas congregaciones, de multitudes? ¿Pero qué hacen? Tienen una orquesta, bailan rock and roll, mujeres empantalonadas, con aretes, todas pintadas. Entonces, ¿eso será iglesia? Pues por eso es que no debemos de juntarnos, ¿verdad?, con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia? Oiga, si usted vive la justicia, usted es diferente a ellos. Si usted practica la justicia, usted es diferente a ellos, ¿verdad? Con la injusticia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas. ¿Cuáles son las tinieblas? Lo que está allá en el mundo, porque ellos no ven, ellos no oyen, ellos no entienden, ellos no razonan. Porque pregúntele a alguien de ellos a dónde va si muere, él mismo dice que va al infierno. Él mismo dice, bien lo sabe. Entonces, esta clase de gente anda zombie, anda muerta en delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Pero a nosotros, dice la Biblia, que Dios con su grande misericordia nos trajo de las tinieblas a la luz admirable, y que andando muertos allá en delitos y pecados, vino y nos dio vida. ¿Para qué? Para que viviéramos conforme a su palabra. Sí, amén. Gloria a Dios. No conforme yo quiero, no conforme el libre albedrío, sino conforme a su palabra. Y dice el 15, ¿y qué concuerdia Cristo con Belial? ¿Acaso hizo alianza Cristo con el diablo? ¿Y por qué hoy hacemos alianza también y andamos de la mano con el mundo? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted practica, si usted está dentro de una iglesia y anda practicando todavía las cosas del mundo, ¿qué son las cosas del mundo? ¿Qué
fornicario, eso practica el mundo. Si usted es vanidoso, eso practica el mundo. Alabado sea Dios. Aleluya. Porque acá a humildad los ha llamado Dios, a dejar todas esas cosas, la vanidad, la mentira, el engaño, la avaricia, la codicia. Todas esas cosas son las que el Señor nos viene quitando a través de la palabra. Pero si usted va a un culto y sale igual, usted no ha cambiado. Si usted va al culto es para cultivarse, porque se convierte en un plantillo de Dios y la palabra es el abono que le va a dar para que dé frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Y qué concuerda Cristo con Belial? Digo, vaya, ahí podemos ver si Cristo hizo alianza con Satanás. Cuando Satanás se le apareció, ¿acaso él aceptó todas las propuestas que le dio? ¿Y por qué ahora decimos que somos cristianos y andando todavía haciendo lo del mundo? ¿Verdad? Cristo nos enseñó, Él es el maestro para podernos enseñar que Él no hizo acuerdos con Él. Bendito sea el Señor. Sí, amén. ¿Qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Ah? ¿Qué parte tiene? Si usted es creyente, dele gloria a Dios, porque Dios así lo ha querido, que saliera de las tinieblas a la luz admirable. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya con la palabra del Señor tengo que saber el camino que llevo, si es el camino de Dios o es el camino del mundo, si es el camino de salvación o es el camino de la perdición. Amén. Tenemos que saberlo. Bendito sea el Señor, y para eso nos congregamos, no para ir a perder el tiempo, a calentar sillas, a calentar bancas. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Día 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Cuando usted se hace amigo del mundo, es como que está volviendo al mundo y participando con ellos, con los ídolos que ellos practican. Así que nosotros no tenemos que tener esa comunión. ¿Por qué no lleva esa vida de amor y de paz con sus hermanos y con sus hermanas? Y deje de andar allá, que allá lo que le van a hacer es chismosa y andar chismeoteando, y no va a agradar a Dios con la vida que lleva. Aleluya. No va a agradar a Dios con la vida que lleva. Se convierten en mundanos y en mundanas cuando hacen la alianza con ellos, ¿verdad? Pero aquí dice claramente, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué? El templo de Dios no tiene que tener acuerdos. ¿Por qué? ¿Cuál es el templo de Dios? Dice que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que no tenemos que participar con ellos ni con los ídolos de ellos. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Porque nosotros dicen que somos el templo del Dios viviente, ¿ven? No de cualquier cosa. ¿Por qué dice la palabra del Señor que ya no habita en templos hechos de manos? Porque Él, mediante el Espíritu, edificó un templo, y eso somos nosotros, los que en verdad le creemos y recibimos la palabra con fe y nos apartamos de esa vida de pecado. Aleluya. Alabado sea Dios. No es solo ir a la iglesia, no es solo ir a las congregaciones. Mire, iglesia le llaman eso
a esas reuniones sociales, fiestas sociales, con música, con bailarinas, con coristas y con unos peludos y otros todos barbudos, hasta con lucecitas allí como que son, Teatro. como que es show Discoteca. de discoteca. Alabado sea Dios. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, Cristo viene. Dice que somos el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cree usted que Dios estaría de acuerdo con un pueblo que le alabe a Él y que le alabe al mundo? No. El Señor dijo, o aman al mundo o aman a Dios. Un árbol no puede dar dos frutos porque o da frutos buenos o da frutos malos. Una fuente no puede dar dos clases de agua, digo, o da agua dulce o da agua amarga. Queriendo decir, en otra parte dice que Él no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Porque Él es neutral en su palabra y no se retracta de su verdad. Por lo tanto, hay de aquellos que estén jugando en el Evangelio, esos predicadores que se han enriquecido, hay de ellos, porque aún todas esas almitas que están detrás de ellos, esos hombros van a caer también, esos hombros van a cargar. Bendito sea el Señor, porque hay que buscar conforme a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pues acá dice que Él será su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quiere ser pueblo de Dios? Sométase a la obediencia. No trate de andar en la iglesia para cubrir pecado. No trate. Trate de ser la mujer más humilde que puede haber. El hombre más humilde que puede haber. Porque eso es lo que habla Dios en su palabra. Amén. A los humildes, Él obedecerá. Pero a los activos que quieren andar con dos caras, que adentro de la iglesia soy un santito y una santita, pero afuera ando participando conforme al mundo. Alabado sea Dios. Amén, gloria a Dios. Estamos hablando del templo como debe de ser. Aleluya. Entonces, veamos también por qué, ¿verdad? ¿Por qué debemos andar? ¿Por qué debemos de andar en santidad? Sí, amén, gloria a Dios. Porque santidad nos ha llamado Dios. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y si ni en la iglesia ni con los hermanos tenemos paz, porque no me llevo, ¿por qué? Porque me descubrieron, porque le ama, le dijo al pastor, y el pastor le corrigió, ¿verdad? ¿Sabe que el que le ama le va a corregir? ¿Ah? La corrección se da por amor, no por despecho, ¿verdad? Se da por amor, para que su alma no se pierda. Si yo estoy mal y alguien me corrige, esta persona me ama. ¿Por qué? Porque no quiere que yo me pierda, que siga en ese mal camino, que siga en ese pecado que estoy, ¿verdad? Entonces me ama.
porque me corrigió. Pero si se deja, como dice, si se deja al niño y no se corrige, entonces no se ama. Porque Dios que nos ama dice que nos corrige. Entonces también el padre debe de corregir a su hijo si le ama. El pastor debe corregir las almas si las ama. Y debe de cuidarlas, dice la palabra de Dios. Sí, amén. Que no vaya a ser un lobo rapaz el mismo, sino que sea un pastor que cuide del lobo. Pero ahora ellos mismos son los lobos. Aleluya. Que el Señor reprenda tanto sinvergüenza dentro de las iglesias. Amén. Alabado sea Dios. ¿Por qué debemos andar en santidad? Gloria a Dios. Veamos 1 Corintios 3, 16 y 17. Dice la palabra del Señor, amado hermano: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si sabemos, amado hermano, por el que dice el apóstol, ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sí, amén. Aleluya. Porque él así dijo: edificaré, ¿verdad?, templo para mí, dijo. Y lo iba a hacer para que usted renaciese de nuevo, y por el renacimiento que tuviese, iba a ser una nueva criatura para ser el templo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Para ser el templo del Espíritu Santo. Entonces, si es el templo del Espíritu Santo, ¿por qué dice que no contristéis al Espíritu que está en vosotros? Porque si lo contristamos, ¿cómo quedamos? Quedamos como estábamos antes, ¿verdad? Porque ya no vamos a tener la misma ayuda del Espíritu Santo. Y es donde, miren, ya solo queremos salir a hacer lo que hacen los demás. Y adentro de la iglesia, y estamos, o sea, cuando ya contristamos el Espíritu, nosotros mismos nos engañamos, estamos dentro de la iglesia y no estamos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ahí estamos sirviendo de tropiezo. La Biblia dice también: hay de aquel por quien venga los tropiezos. Porque mejor le fuera, ¿sí?, ponerse una soga al cuello y una piedra de molino y arrojarse a la mar. Mejor le fuera, en lugar de que esté engañándose adentro de la iglesia y en pecado, sirviendo de tropiezo, porque tal vez algunos están luchando de corazón, pero al ver aquello, la Biblia dice que una sola levadura leuda toda la masa. Por estarla viendo a ella o por estar viendo a aquel, y más si el pastor es ciego, no corrige, entonces se leudó toda la iglesia y es ya una iglesia toda leudada. Toda la congregación, porque la iglesia es cada uno de nosotros, pero hay congregación y esa congregación quedó toda leudada. Y así se está viviendo en estos tiempos. Alabado sea Dios, amado hermano. Gloria a Dios. Y dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿En qué damos a conocer que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Primeramente, que el que anda en el Espíritu de Dios tiene amor por los demás. Tiene amor por los demás. No busca hacer daño. Si yo, siendo casado, enamoro a una hembra de la iglesia, ¿qué estoy haciendo ahí? La estoy llamando a la muerte. ¿Ah? La estoy llamando a la muerte. Pero, ¿por qué la estoy llamando a la muerte? Porque la Biblia dice que el pecado es muerte. Que
que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. ¿Y cuántos adúlteros están dentro de las congregaciones? Sí, amén. ¿Cuántos adúlteros? Ensuciando el templo que el Señor había limpiado con su sangre. ¿Ah? Pisoteando esa sangre preciosa de Cristo. Pisoteándola. Pero ¿qué dice en Hebreo? Que si en la ley de Moisés, por 2 o 3 testigos, el que hacía pecado moría irremitiblemente, que no tenía excusa, no tenía escapatoria, cuanto más aquel que pisoteare la sangre de Cristo. ¿Ah? Amén. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que tener cuidado, por eso agradezca a aquel que le predica palabra de Dios, porque no vaya a ser que esté en pecado, muere en pecado y está en la iglesia y dice, y que no era cristiano. ¿Qué cristiano iba a ser? Si estaba ocultando el pecado, ¿verdad? Y se va sin Dios y sin esperanza. Lo alcanzó la muerte, ¿por qué? Porque no obedeció la palabra de Dios. Todos vamos a morir. Amén. Pero solamente procuremos no morir en pecado. Eso procuremos. Luchemos ahí. Por esta palabra tenemos que estar purificados, limpios para el Señor. El que se deja guiar por la palabra, eso es. Purificado, dice, por medio de la palabra. Justificado. Porque a lo que Él conoció, porque a lo que Él llamó, a esto los predestinó, y a los que Él llamó, a esto los purificó. ¿Por qué? Por la palabra del Señor. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Dice siempre 1 Corintios 3:17. Si alguno destruyera, oiga lo que dice. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Oiga, Aleluya. si usted anda jugando en el Evangelio y está ensuciando el templo de Dios que fue limpio por la sangre de Cristo, por ver creído, por ver aceptado, y no ha vivido una vida temerosa delante de Dios y está dentro de las iglesias, pues aquí está la sentencia para los que no han obedecido la palabra y han destruido el templo de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, Dios lo había santificado, era santo, pero lo convirtieron en mundanidad también. Cristo fue celoso cuando halló a aquellos en el templo que era hecho de manos. Fíjate que era hecho de manos. Y fue celoso. ¿Cómo no va a ser celoso el que Él ha construido mediante el Espíritu? Amén. Gloria a Dios. ¿Ah? ¿Cómo no va a ser celoso? Por eso dice, ¿verdad? Que también Él lo destruirá, dice. ¿Por qué? Porque siente celos, ¿verdad? Siente celos, siente enojo. Aquello los azotó, le volcó toda la banca, le cortó todo el dinero, le destruyó todo su negocio y les dijo: mi casa, casa de oración es, y vosotros habéis convertido en cueva de ladrones. Aleluya. Muchas congregaciones eso se ha convertido. Unas congregaciones se han convertido en moteles, en casas de prostitución. Muchos. ¿No he visto unos videos donde estos hijos del diablo ponen líneas de mujeres y hace que todos los hombres vayan pasando
debajo de las piernas de ellas, se abren así y van pasando debajo de las piernas de ellas. Cree que no es perversidad, depravaciones, diciendo que es bueno, ellos tienen templo, pero templo no es, casa de oración es, si en verdad lo fuera. Esto es lo que tenemos hoy. Y son los que tienen multitudes de personas, hermanos. Pero vaya a ser donde predicamos esta palabra. ¿Por qué creen que no les enfoco el grupito? Porque aquí no viene gente. Pero si yo me dedicara, amados hermanos, a traer payasos, a colgar vejigas, celebremos cumpleaños y hagamos fiestas acá, no cupiera este espacio, que aquí solamente como 50 personas me caben, pero porque cuando hacemos los cultos de acción de gracia, pues invitamos congregaciones y como unos 55 personas, 60 son las que caben. Pero esto no me cupiera si a eso me tirara. Pero como nos tiramos a hablar esta palabra, así fue con Jesús. Jesús, mientras él andaba haciendo milagros y les dio de comer con aquellos panes, multitudes lo seguían. Pero cuando comenzó a decirles todo lo que deberían de dejar de toda la mundanidad, de toda la injusticia, ya no lo siguieron. Ya no lo siguieron. Porque así mucha gente sigue hoy en día a los que les arman fiestas, los que les endulzan el oído, pero a los que les hablan contra el pecado, a estos les caemos mal. No quieren salvación, quieren entretención, quieren pasar como pasa el mundo con sus fiestas paganas y no quieren buscar la puerta angosta, sino el camino ancho. Estando adentro de las congregaciones, siempre buscan que sea el camino ancho. El camino ancho, dice la palabra de Dios, que los va a llevar a la perdición. Pero el camino angosto, que es cuando nos ceñimos nuestros lomos y comenzamos a vivir conforme a la palabra de Dios, aunque hayan vituperios, como cuenta el apóstol Pablo de su vida, y todos los apóstoles, no vemos los apóstoles que vivieron en mansiones, que vivieron solo enfiestados, no, ellos todo el tiempo fueron vituperados. Así somos vituperados nosotros, que ahora pues tal vez ya no hacen lo que hicieron con los apóstoles, pero sí allanan la comezón nada más. Así dice la palabra de Dios, que teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad, dice la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Apartarán el oído de la verdad. Y entonces les gusta andar siempre allá con el libertinaje. Alabado sea Dios. Mientras que no los pongamos a cuentas con Dios, no vamos a tener la oportunidad de irnos con el Señor. Dice el 17, dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
santo es. Mire lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Amén. Estamos hablando de cómo se ha asociado el templo del Señor y cómo es que el Espíritu Santo mora solamente cuando hay un templo limpio, purificado por la palabra del Señor. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Oiga, por eso es que debemos de cuidar, porque este cuerpo ya no nos pertenece a nosotros, ya le pertenece a Dios. Por eso Él hizo morar su Espíritu. Por eso debemos de andar en el Espíritu y no contristar el Espíritu. Porque este cuerpo dice que no lo ha dado Dios para el pecado, sino para templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Él lo compró a precio de sangre. Antes éramos de otro, dice, pero ahora le pertenecemos a Cristo Jesús. Sí, amén. ¿verdad? Gloria a Por lo tanto, cuando éramos de otro, hacíamos lo que queríamos. Pero ahora, como le dijo al apóstol Pablo, antes ibas donde querías. Al apóstol Pedro, me parece. Pero ahora, otro te guiará, le dijo. Otro te guiará. ¿Quién es el otro? La palabra del Señor es el que nos va guiando para que ya no andemos en esos caminos de perdición, sino que vengamos a ser el templo de Dios, porque a Él le pertenece este cuerpo. Sí, amén. Gloria a Dios. Y ve el 20 lo que dice: porque habéis sido comprados. Oiga, ¿por qué debemos de guardarnos para Dios? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que no es nada de nosotros, nada tenemos nosotros, ¿verdad? Ya es de Dios, ¿verdad? El cuerpo y el espíritu que Él ha depositado en nosotros le pertenece a Dios. ¿Qué tal? Gloria a Dios. ¿Cómo se sentiría usted? Que usted deposite confianza en alguien. Deposite confianza en alguien y le diga: mira, me guardas esto. Que no me lo vayas a ultrajar. Te lo voy a dar limpio. No me lo vayas a andar estropeando después de quebrarse, me lo puedes dañar, me lo vas a ensuciar. Y cuando usted quiera lo que depositó, lo que le entregó, aquella persona no se lo cuidó, sino que se lo estropeó todo y se lo da todo dañado, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se siente Dios que después de haber dado a su Hijo para que Él vertiera la sangre, y por medio de la sangre fuimos comprados? ¿Están oyendo? Aleluya. Gloria a Y Dios. por medio de la sangre fuimos comprados. Y Él deposita su Santo Espíritu porque Él nos había limpiado y había hecho un templo de este cuerpo. Y cuando el cuerpo se va al pecado, cuando el cuerpo destruye con nuestras actitudes, destruye el templo, ahí es donde nos ha dicho que también Él
nos va a destruir. Gloria a Dios. Así que no podemos hacer uso nosotros de este cuerpo porque pertenece a Dios y no de nosotros. Ahora tenemos su palabra para que este cuerpo no vaya allá donde comenzamos a hacer alianza con los incrédulos. Amén, gloria a Dios. Veamos 2 de Corintios 6, 17 y 18. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. ¿A quiénes les dice esto? Aleluya. A los que no practican la verdad. Les dice de esta manera: salid de entre medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Oiga, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Quiere que lo reciba el Señor? Mire, no va a estar en una iglesia y que Cristo aparezca y como dice que todo ojo le verá, pero unos se irán con él y otros lo verán para vergüenza. Aleluya. Porque estuvieron en una iglesia, estuvieron en una congregación y no quisieron someterse, sino que practicaron siempre lo que a Dios no le agradaba. Amén. Pero le está diciendo salir. Si usted todavía está en esas congregaciones donde no le predican contra el pecado, no le predican sana doctrina para que usted se pueda preparar, pueda ser una persona bien fortalecida en la palabra, ¿verdad? Si usted todavía está ahí, le está diciendo salir de ahí. Salir de entre medio de ellos, le dice, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. ¿Por qué? Porque si está participando con el mundo, está tocando toda la inmundicia que hay en él. Está participando con toda la inmundicia que hay en él. Por eso es que no les importa andar como andan. No les importa, ¿verdad? Con tal vayan a la iglesia, ahí está todo para el pastor. No, la iglesia que se ve en la Biblia era una iglesia ordenada. Amén. Era una iglesia ordenada. No el desorden que hay hoy en día. Pero dice salir de allí por lo mismo, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oiga, ¿quiere ser recibido por el Señor? Bueno, ahí está la palabra: no toque el inmundo, no vive en la congregación, en el pecado, no vive en esa malicia, no viva en esas vanidades, deje la vanidad, sea una persona humilde, y entonces el Señor traerá galardones, dice la palabra del Señor. Amén. Y seré, dice, para vosotros, oiga, y seré para vosotros por Padre. Oiga, ¿quiere que Dios sea su Padre? ¿O quiere que el diablo sea su Padre? Porque Jesús dijo: vosotros no sois del Padre Celestial, sino que vuestro padre es el diablo, le dijo.
¿Ah? ¿Por qué? Porque participaban en lo malo, no participaban para Dios, no se habían purificado para Dios, ¿verdad? Sino siempre corrompido su corazón, y Cristo, que conocía todo, ¿verdad? Conoció cómo andaban ellos. ¿Cree que va a engañar a Dios? No, no lo engaña. Esté en la iglesia que esté, puede estar en la iglesia de sana doctrina, pero si usted no entra la palabra en usted, por gusto está en la iglesia de sana doctrina. Porque el pastor va a salir de la responsabilidad de haberle predicado la sana doctrina. Pero usted, por un lado entró y por otro salió. ¿Sabe cómo se le dice a eso? Oídos de pajilla. Porque la pajilla, si usted le echa algo y la cantea, sale por el otro lado. Y si no, como que estamos echando la palabra en un canasto, ¿verdad? Que así como el agua se sale en un canasto, así dejan que se salga la palabra del Señor. Como tirar la palabra en el cesto de basura, haya usted, porque la palabra de Dios dice: el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, porque de Dios es la palabra. Amén, gloria a Dios. Y seré, dice, para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Oiga, ¿quiere ser hija de Dios? ¿Quiere ser hijo de Dios? Dice el Señor. Oiga, ¿quién lo dice? Dice el Señor Todopoderoso. El Señor Todopoderoso, no el que es medio poderoso como Satanás, el que gobierna el mundo, es medio poderoso. Mas el Señor es todopoderoso, el creador, el dador de la vida. Ese es el que nos ordena cómo debemos de andar como cristianos. Bendito sea el Señor. Vamos a ver también, gloria a Dios, vamos a ir viendo siempre en 2 de Corintios, volvemos a 2 de Corintios 7, 7:1 en adelante. Gloria a Dios. Y nos dice, mire, gloria a Dios, y nos dice: así que, amados, oiga como dice, cómo los trata el Señor, hombre. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oiga, que andemos en temor de Dios, perfeccionemos la santidad, ¿verdad? Porque no solo llegamos, estamos en una iglesia de sana doctrina, nos estamos santificando. Si practica todavía las leperadas del mundo, no deja las vanidades, porque mucha gente, hermanos hermanos, en la iglesia se ven bien honestos. La muchacha bien honesta, el muchacho bien honesto, pero en la calle perdieron la santidad. Perdieron la santidad, perdieron la humildad. Allá no son humildes, allá sacan uñas como el león rugiente, ¿verdad? Así, sacan uñas como el tigre que va a cazar, ¿verdad? Así es que, amado hermano, tengamos cuidado. La palabra de Dios es la que nos enseña quién tiene el templo limpio, en quién mora el Espíritu de Dios, porque se conoce en su forma de actuar, en su forma de hablar, en su forma de vestir, ¿no? En su forma de vestir. En todo se conoce el que anda el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Dice Efesios 1, siempre hablando de la promesa, ¿verdad? Que no perdamos la promesa. Dice Efesios 1:13: en él también
vosotros habiendo oído la palabra de verdad, oiga, la que de verdad nos hace libres, ¿verdad? La palabra de verdad, el evangelio, oiga, el evangelio, no filosofías, no religiones, sino el evangelio, la palabra de verdad, la que salva, la que cambia al hombre, la que cambia a la mujer, no filosofías que los tienen solo con entretenciones, ¿verdad? Con fábulas. No, no es con eso. Es con la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oiga, es la que da salvación. Y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído a la verdad, al evangelio de salvación, entonces Dios puso un sello y depositó en nosotros el Espíritu Santo. Por eso dice que Él conoce a lo suyo, porque Él ha puesto un sello. Bendito sea el Señor. Dice, por esa razón, porque ya tenemos el sello, ¿verdad? Y hemos recibido la palabra de verdad y el evangelio de salvación, ya no podemos seguir igual. Ya no podemos seguir igual. Seamos agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Seamos agradecidos. Vea Efesios 1:5. Dice Efesios 1:5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, ¿de dónde los sacó el Señor? Y que estemos asociando el templo, hermanos, ¿cree que Dios estará satisfecho de la iglesia que hay en día? ¿Cree que está agradado Dios por todo ese pecado y todas las depravaciones que hay dentro de las congregaciones? Dios nos ha dado 5 sentidos y también nos ha dado estos ojos. Y es bueno que con estos ojos veamos. Y por medio de lo que veamos, también sonemos la trompeta. Porque no está agradado Dios. Vea lo que tenemos encima de nosotros. Solo este virus ha matado millones. Mire, pero ¿por qué tenemos que aprovechar esto? Para no ir a ser engañados. El enemigo está aprovechando, está metiendo ya el sistema mundial, el plan diabólico lo está metiendo ya al mundo, ¿verdad? Y la gente que hace, le tiene miedo a la muerte física, pero no le tiene miedo ir al infierno. ¿Creen que están bien fundados como iglesia? ¿Creen que están bien fundados como iglesia? Que fue lo primero que hicieron fue correr a ponerse esa vacuna. Los mismos pastores hicieron al pueblo que se fueran a poner esas vacunas. Y ahora, amados hermanos, que salió esa moneda del Bitcoin, también corrieron tanto que son descarados. ¿Por qué? Porque públicamente han dicho que ellos ya están preparados para recibir Bitcoin en ofrendas y en diezmos. Descarados, hijos del diablo. Hasta eso han preparado ya. Cayeron en la trampa del diablo, hijos del diablo. Cayeron en la trampa. Y
se hacían pasar por cristianos. Iglesias que tienen el nombre de iglesias evangélicas salieron descaradamente, públicamente, diciendo que ellos ya están preparados para que la gente le dé las ofrendas y diezmos con el Bitcoin. ¿Qué va a suceder, amados hermanos? Aleluya. ¿Ah? Estudiemos bien eso. Están cayendo fácilmente. Eso es lo que quiere el diablo, ver cómo está la iglesia y cómo va a caer cuando venga el propio sello. Eso es lo que quiere, ¿verdad? ¿Por qué los apóstoles sí predicaban contra el pecado? ¿Y cómo debería prepararse la iglesia para que estuviera en el Espíritu y ese templo verdaderamente estuviera en el Espíritu Santo para ser guiado a toda la verdad y a toda la justicia y no caer en el engaño que viene hoy en día con el plan diabólico de el plan mundial? Tanto que el mismo Vaticano ha hecho alianzas con estos asesinos que han tomado ese país, ¿cómo se llama? De Afganistán. Ha hecho alianzas con esos asesinos que han matado un montón de cristianos, que los sacaron a embolsados, maniados de pies y manos, desnuditos, en bolsas plásticas, que los ahogara el sol. Los sacaron a plena calle, a pleno pavimento, para que el sol, lo fuerte del sol, los ahogara. Pero cantidad de cristianos que no negaron la fe, amados hermanos, y con ellos ha hecho alianza el Vaticano, porque es el plan diabólico, ¿verdad? Allá en Daniel, me voy a meter un poco a esto. Allá en Daniel dice que el anticristo o la bestia no le caen bien las mujeres, no le gustan las mujeres, pero no es que sea afeminado, sino que estamos viendo cómo es ese grupo. ¿Cómo se llama el grupo? Ese grupo de vecinos, lo que hace con las mujeres es que las usan como si fueran basura. Las usan para tener sexo, pero solo para eso. De allí para allá, la mujer no vale nada para ellos, ¿verdad? Y por eso dice que odian a las mujeres. Entonces de ahí el Señor me habló en una revelación que de Siria iba a sacar al anticristo. Que de Siria iba a salir el anticristo, ¿verdad? Y Siria está ligado también con los talibanes, ¿verdad? Está ligado también con los talibanes. Entonces, si de allí va a salir el anticristo y el Vaticano hizo alianza para apartarse, hacerse a un lado de ellos, entonces las cosas ya están apresuradas. Y usted en ese tipo de congregación, en ese tipo de iglesia, y usted con ese tipo de evangelio que no se ha purificado, cree que está preparado, que corrieron a ponerse la vacuna porque le tienen miedo a la muerte física. Jesús dijo: no temáis al que mata el cuerpo, más bien temed a quien puede matar el cuerpo y puede matar el alma. A él hay que temer, ¿verdad? A él hay que temer. Pero no
corrieron todo el mundo a ponerse la vacuna. ¿Sí? Alabado sea Dios. Mire, hay que leer mucho, hay que buscar historia, hay que ver los tiempos, porque está cayendo la iglesia en el grave error, obedeciendo al sistema mundial. Sí, amén. Eso está haciendo, obedeciendo al sistema mundial que viene ya para salir el anticristo. ¿Verdad? Claro. Y si no hay pueblo preparado para ir con el Señor, hay que pensarlo bien. ¿Por qué son estas predicaciones? ¿Le gusta o no le gusta? El Señor hace tiempo me dijo, te oigan o no te oigan, predícales, ¿verdad? Hoy no es por falta de predicaciones, porque se predica por donde quiera. Por donde quiera. Las redes sociales, si usted quiere oír sana doctrina, ahí hay muchos predicadores de sana doctrina. Muchos predicadores. Así como hay charlatanes que están enriqueciéndose, hay predicadores que no vivimos del Evangelio, sino que predicamos la palabra, ¿verdad? Gloria a su nombre. Decimos, vamos a ver, gloria a Dios, ¿por qué debemos purificarnos? ¿Por qué debemos de vivir en santidad? Porque el Señor hizo una iglesia gloriosa que está preparada porque ha sido limpia con la sangre del Cordero. Esa iglesia es la que se va a llevar el Señor. Vea aquí, gloria a Dios, Efesios 5, 27. Efesios 5, 27 dice, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué está cayendo mucho en el engaño? Porque eso no queremos. No queremos de entrar a esa iglesia. A la iglesia pura. A la iglesia sin mancha. A la iglesia que por esta palabra se limpie hasta la última mancha que haya. Porque eso es lo que hace la palabra, limpiar. Cuando usted obedece la palabra, eso es lo que hace, quitar todo aquel orgullo, quitar toda aquella vanidad, quitar todas aquellas malas costumbres. ¿Por qué? Porque quiere obedecer la palabra, porque quiere ser salvo, quiere ser salva. Y por eso es que se convierte en la iglesia gloriosa de Cristo. El apóstol Pablo dijo en el libro de Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Oiga, cuando la iglesia todavía está en pecado, el apóstol no le pareció, ¿verdad? Y dijo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, digo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Verdad? Y como vemos hoy en día. Entonces, conozcamos la iglesia.
conozcamos la iglesia, conozcamos. Pues acá dice que es una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Conviértase, hermano, así como Cristo fue celoso, conviértase en un hermano, en una hermana celosa, a no permitir que en la iglesia haya pecado. Si el pastor permite eso, usted dele con todo con la palabra. Dile con todo y Dios la va a respaldar. Dios va a respaldar a alguien que defiende la sana doctrina. Bendito sea el Señor. Vea lo que dice Tito 2:14. Tito 2:14 dice de esta manera: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Oye? ¿Cómo quiere el pueblo? ¿Ah? Purificado. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Verdad? Purificado. Y que sea celoso. ¿Verdad? Porque el que sea purificado y ve toda esta leperada y toda esta sinvergüenzada y todo este pecado dentro, vean que se siente. Sí. Yo sí siento agradecimiento de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Amén. Que después de andar muerto en delitos y pecado, me haya sacado de allí. Yo siento agradecimiento y por agradecimiento le sirvo. Amén. Por eso le sirvo, ¿verdad? Así es que dice que seamos celosos y que seamos un pueblo de buenas obras, no de esas malas obras, dando mal testimonio, mal ejemplo, sirviendo de tropiezo. No, de buenas obras. Que se dé cuenta la gente quién es del pueblo de Dios. Y entonces Dios va a respaldar a su pueblo. Bendito sea el Señor. Porque sabe que a Dios no lo vamos a engañar. No podemos falsear. No podemos decir que somos pueblo de Dios y andando todavía en cosas del mundo. No podemos. Dios tiene todo controlado, sellado, todo. Vea, 2 Timoteo 2:19 dice de esta manera: pero el fundamento de Dios está firme. Oiga, ese no se mueve, está firme. Así como dejó la palabra, así está establecida. Le guste o no le guste a aquellos de falsa doctrina, esta es la palabra. Le guste o no le guste, porque el Señor está firme en lo que Él ha establecido. Dice, pero el fundamento está. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese, oiga como dice, mire, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Ah? Que se aparte de iniquidad. ¿Y cómo se ve? ¿Quiénes son los que invocan el nombre de Cristo diciendo que son cristianos, diciendo que son evangélicos y le ponen rótulos? Pero Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis si son mis discípulos. Así es que no los confundamos. No nos confundamos, ni ellos que se equivoquen, que van a engañar a Dios, porque Él ya conoce los suyos. Amén. Hermano, veamos por qué también debemos mucho al Señor, si Él con qué amor nos ha llamado a ser un pueblo santo. Vea 1 de Pedro
2:9. Primera de Pedro 2:9 y 10 nos dice de esta manera: oiga, ¿por qué? Y debemos de ser agradecidos. No ensucie el templo del Señor. Sírvale con todo amor. No se aparte de los caminos del Señor por nada de este mundo, porque vea cómo Dios ha hecho y ha convertido, y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cree que no va a castigar Dios al rebelde, al que no ha querido obedecer, al que ha pisoteado la palabra del Señor? Si Él con qué amor nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo era nuestro caminar? ¿No se acuerda usted? ¿De dónde la sacó? ¿De dónde lo sacó? No se acuerda, ¿verdad? Por eso han seguido en los mismos pasos, porque nunca se convirtieron. Hay mucha gente que está en las iglesias y no convertidas, no recibieron el llamado del Señor que dice en su palabra: arrepentidos y convertidos, para que así caminemos y demos el buen fruto del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hasta aquí me ha ayudado el Señor, esperando que esta palabra no sea desechada. Lejos de eso, amado hermano y amigo, compártala, porque es para su amigo, para su familiar y para todo el mundo, porque se ha pisoteado mucho la palabra del Señor, se ha pisoteado el Evangelio por tanta leperada y por tanto hijo del diablo que ha levantado congregaciones, ¿verdad? Pero la palabra está predicada y se está predicando. Hay muchos predicadores de sana doctrina, así es que a esos escuche. La Biblia dice que no le pongan oído a esas fábulas, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. No lo hago con despecho, lo hago porque me duele el corazón cuando yo veo esa clase de iglesias. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor.